revelado. El increíble milagro del Valle de los Huesos Secos, transformación divina de vida 4 que en el año 30 durante el exilio del pueblo de Israel, en el 5º año del rey Joacim, cuando el pueblo estaba despojado de su tierra y esperanza, el profeta Ezequiel fue llevado por el Espíritu de Jehová a un valle lleno de huesos secos. Era un lugar sombrío, donde la desolación reinaba y el eco de la pérdida resonaba en el corazón del profeta. Miró alrededor y vio que los huesos estaban muy resecos, un testimonio aterrador de la muerte y la desesperanza que había invadido a su pueblo. Su mente regresaba a los días de gloria de Jerusalén, un tiempo de promesas y pactos con Dios, ahora fragmentados por la incredulidad y el pecado. Mientras Ezequiel se encontraba en ese vasto desierto de huesos, la voz del Señor resonó en su interior, llena de poder y autoridad. ¿Viven estos huesos? La pregunta lo atravesó como una espada, una confrontación directa al abismo de su corazón. Con humildad y reverencia, Ezequiel respondió: solo tú lo sabes, reconociendo que la vida de su pueblo estaba en manos del Creador. Este intercambio fue el inicio de un diálogo divino que prometía renovación. Dios, en su infinita sabiduría, ordenó al profeta que profetizara sobre esos huesos secos. Ezequiel sintió un escalofrío recorrer su ser. Era un momento crucial, donde su fe debía desafiar la lógica humana. Se armó de valor y pronunció las palabras que resonaron en el aire cargadas de poder. Huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Nadie podría haber imaginado que aquellas sílabas, llenas de fe, serían el comienzo de un milagro. De repente, un temblor comenzó a sacudir el valle, los huesos chocaban entre sí, un sonido vibrante de vida que llenó el aire con una promesa vibrante. A medida que los huesos se unieron, formando cuerpos cubiertos de tendones y carne, la visión se tornó aún más impresionante. Sin embargo, Ezequiel sabía que eso no era suficiente. La transformación exterior podía ser asombrosa, pero faltaba lo más crucial. Entonces, el Señor le instruyó que profetizara al aliento, al espíritu de vida. Ezequiel se encontró en la intersección de lo visible y lo invisible, contemplando la fragilidad de su pueblo y recordando los pactos olvidados que llevaron a Israel a su ruina. Con determinación y fe renovada, Ezequiel proclamó: viento, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Al pronunciar estas palabras, un viento poderoso sopló a través del valle, trayendo vida donde solo había desolación. Los hombres y mujeres que fueron huesos comenzaron a levantarse, formando un gran ejército. Era una imagen de restauración no solo física, sino espiritual, un fuerte recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, hay un Dios capaz de revivir lo que está muerto. Pero en medio de esta maravilla, una pregunta aún flotaba en el aire: ¿serán los corazones de Israel igualmente transformados? Llenos de heridas y traumas del pasado, ¿podrán finalmente volver a entender que la verdadera vida se encuentra en el Señor? Ezequiel entendió que su misión no terminaba aquí, aún tenía que transmitir este mensaje de esperanza a un pueblo que había perdido el rumbo. Mientras observaba el nuevo ejército de Dios, sabía que la obra de renovación apenas comenzaba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, regresando a la visión de Ezequiel, el eco de la promesa de Dios resonaba en el aire, aún no resuelto. ¿Qué futuro aguardará a Israel en su búsqueda por la restauración? La historia de renovación estaba comenzando, dejando un profundo anhelo en el corazón del profeta y de su pueblo, mientras aguardaban la revelación divina que aún estaba por venir.
Ezequiel, contemplando el milagro del nuevo ejército que había emergido de los huesos secos, sintió un profundo susurro en su espíritu. Había mucho más que simplemente cuerpos formando un ejército, había una misión divina en marcha. La visión, que parecía ser un signo de esperanza, debía ser transmitida a un pueblo que aún se debatía entre la incredulidad y el anhelo de redención, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos de oro y púrpura, el profeta alzó su voz una vez más. Así dice el Señor, he aquí, abriré vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras tumbas y os traeré a la tierra de Israel. Al pronunciar estas palabras, Ezequiel sintió el peso de los corazones de su pueblo, el eco de su sufrimiento resonando en su interior. ¿Cómo podrían entender la magnitud del mensaje de Dios, si sus corazones seguían endurecidos por el dolor y la traición? La visión se tornó más expansiva. Los ojos del profeta se abrieron cuando el aliento de Dios comenzó a soplar sobre cada uno de aquellos cuerpos, no solo dándoles vida física, sino también llenándolos de un propósito divino. Los ojos de los que habían estado muertos se abrieron con una claridad que reflejaba la luz de una nueva oportunidad. Ezequiel fue llevado a imaginar el día en que cada uno de ellos buscaría la voluntad de su Creador, como flores que giran hacia el sol en pleno florecimiento. Y pondré mi espíritu en vosotros, continuó Ezequiel, mientras las palabras se expandían en el aire como una promesa de renovación, como una nube de testigos del poder de Jehová. Cada sílaba reverberaba no solo ante los hombres, sino ante los ángeles celestiales que presenciaban el cumplimiento de la palabra profética. El profeta sabía que esto no solo implicaba la restauración de un cuerpo, sino el renacer de un corazón que una vez fue áspero y seco. De repente, una visión diferente se desplegó ante Ezequiel, una torre de nubes que se alzaba en el cielo, revelando el futuro de Israel. Hombres y mujeres, antiguos y jóvenes, se encontraban reunidos, no solo por la vida que florece en ellos, sino por la unida adoración y la búsqueda colectiva de la voluntad de Dios. Era un pueblo reunido en oración, arrepentido y lleno de alabanzas, sanando las heridas de su historia con cada nota de su alabanza. Sin embargo, a medida que las visiones de esperanza se sucedían en su mente, una sombra oscura se cernía sobre el corazón del profeta. ¿Cómo se podrían sanar aquellos que se habían apartado tanto? ¿Cómo abrazarían las instrucciones del Señor, sabiendo que su camino había sido desgastado por la incredulidad? En su afán, sintió una urgencia de advertir a Israel sobre los juicios venideros, la necesidad del arrepentimiento verdadero. Por lo tanto, con un fervor renovado, Ezequiel exclamó, «El día ha llegado, ¿quién escuchará? Despertad. Abrid vuestros corazones a la verdad de Dios, a su amor eterno. Regresad a la casa del Señor, porque Él es fiel para perdonar y restaurar». Las palabras resonaron en el aire, inicialmente cayendo en un silencio expectante, pero con el poder del Espíritu, comenzaron a surgir murmullos de esperanza entre la multitud. Mientras el profeta alimentaba el fuego de la fe en aquellos que lo rodeaban, un nuevo viento sopló a su alrededor, un viento de vida y de propósito. Y así, sus corazones, ahora tocados por el aliento de Dios, comenzaban a arder con un deseo intenso de regresar a la tierra prometida, un anhelo profundo por reconciliarse con su Creador, pero aún existía un misterio, un telón que no había sido levantado. La mirada lejos de él se volvió hacia una luz que brillaba en el horizonte, prometiendo un futuro sin igual. Ezequiel entendió que el plan de Dios era más grande de lo que podía concebir, y había algo por venir que cambiaría para siempre su conocimiento de la redención. Así, mientras el pueblo comenzaba a levantarse, una pregunta resurgió en su corazón: ¿qué más revelaría Dios en esta historia de restauración? La obra de la eternidad estaba apenas comenzando, y el profeta sabía que una mayor revelación aguardaba a aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. El eco de las palabras de Ezequiel resonaba en el aire como un canto celestial, llenando el valle con una nueva esperanza. El pueblo, que antes había caído en la desesperación, ahora comenzaba a levantarse, su fe avivada por la promesa de Dios. Sin embargo,
el profeta sabía que este era solo el principio de un movimiento divino mucho mayor. La luz que brillaba en el horizonte era un recordatorio de que algo transformador estaba por suceder. Mientras los corazones de la multitud se encendían, el profeta se sintió impulsado a descifrar el mensaje que Dios había sembrado en su espíritu. Se apartó por un momento de la multitud, buscando un lugar más tranquilo donde pudiera hablar con el Todopoderoso. Allí, en un rincón de la llanura, levantó sus manos y clamó a Yahvé: Señor, ¿qué sigue? Tu palabra ha despertado a este pueblo, pero aún se encuentran en tinieblas. Muéstrame el camino. De repente, una nube brillante descendió y llenó el lugar con una presencia palpable. El viento sopló suavemente como una brisa que acaricia la tierra seca. La voz del Señor se oyó claramente en su corazón: Hijo de hombre, háblales de mi pacto eterno. Diles que no solo los restauraré, sino que estableceré un nuevo corazón en ellos. Así, Ezequiel, lleno de la unción del Espíritu Santo, se volvió hacia la multitud. Oíd, oh casa de Israel, lo que dice el Señor: He aquí, haré un pacto nuevo con vosotros, no será como el pacto que hice con vuestros padres. Pondré mi ley en vuestro interior, y en vuestros corazones la escribiré. Yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Jeremías 31:33. El tumulto creció entre el pueblo, que se preguntaba, ¿qué significaba esto? La promesa de un nuevo pacto resonaba en sus corazones. Algunos sintieron una mezcla de miedo y excitación. Ezequiel continuó: Él traerá un nuevo nacimiento, un nuevo espíritu. No solo seréis restaurados a la tierra, sino que seréis un pueblo transformado. El viento sopló nuevamente y las nubes comenzaron a moverse en patrones extraños, formando una imagen que revelaba lo que estaba por venir. Ezequiel vio en su espíritu una visión de un nuevo templo, donde la gloria de Dios habitaba en medio de su pueblo, un lugar donde cada adoración se convertiría en un incienso fragante ante el Altísimo. Pero el mensaje también contenía una advertencia: Así dice el Señor, los que edifiquen mi templo son aquellos que vivirán en mis estatutos y seguirán mis ordenanzas. La restauración de Israel dependerá de su disposición a permanecer en mi camino. Las palabras de Ezequiel se impusieron al aire como un desafío. La fe, la obediencia y la unidad serían fundamentales para entrar en este nuevo tiempo de gracia. Como un símbolo de la nueva obra, el profeta alzó un jarrón de barro que había traído consigo y lo rompió ante la multitud, diciendo: Todo lo quebrantado será restaurado. A lo que parecía perdido, el Señor le dará vida de nuevo. La multitud se asombró, algunos comenzaron a llorar, mientras otros se llenaban de una fe renovada, y así, mientras el sol se ocultaba, Ezequiel supo que no solo había comenzado un nuevo capítulo de esperanza para Israel, sino que Dios tenía preparado un misterio aún mayor. Pueblo de Dios, exclamó con fervor, ¿estáis listos para recibir la revelación de un pacto que cambiará el curso de la historia y la eternidad entera? Las palabras llevaban un eco de expectativa, una promesa de que pronto, el gran revelador de todos los secretos, el Mesías, estaría en medio de ellos. El profeta sentía que la largamente esperada redención estaba a la puerta, y la comunidad, con los corazones ahora en llamas, se preparaba para la llegada de aquel que traería la salvación y el nuevo pacto, tal como había sido prometido desde tiempos antiguos. La obra del Señor estaba en marcha, y el tiempo de cumplimiento se acercaba. Ezequiel, avivado por la presencia de Dios, sintió que la atmósfera a su alrededor se cargaba de expectación. El pueblo, a su alrededor, vibraba con la promesa de un nuevo pacto. Sus corazones palpitaban con fervor, y sus miradas fijas en el profeta aguardaban la palabra del Señor. Sin embargo, en su interior, el profeta sabía que el peso de la revelación estaba a punto de manifestarse con una claridad desgarradora. Escuchad, oh Israel, proclamó Ezequiel, su voz resonando con autoridad. Vuestros huesos secos volverán a vivir, y no solo eso, recibiréis un aliento nuevo, el aliento del Creador mismo. La multitud, en medio de murmullos, se preguntaba sobre la significancia de tal promesa.
Ezequiel alzó su mirada hacia el cielo y, sintiendo la unción del Espíritu, comenzó a profetizar, así dice el Señor, he aquí, abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga salir de vuestros sepulcros. Ezequiel 37, 12-13. A medida que hablaba, el suelo comenzó a temblar suavemente, como si la tierra misma estuviera respondiendo a la llamada divina. La multitud contuvo el aliento, maravillándose de lo que podría suceder. Yo les daré un corazón nuevo, continuó Ezequiel, y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo, y quitaré el corazón de piedra de en medio de vosotros, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36 horas y 26 minutos. Las promesas de cambio resonaron entre ellos como un eco de vida. En ese momento, el profeta comenzó a ver fogonazos de luz, figuras emergiendo del suelo, huesos secos que comenzaban a unirse, dando forma a cuerpos antes inertes, reviviendo por el poder de Dios. Mientras la visión se desarrollaba, Ezequiel sintió cómo se movía en su interior el deseo de orar con fuerza, viento de Dios, ven y sopla sobre estos que han sido levantados del polvo. Un viento fuerte y poderoso sopló por el valle, trayendo aliento, vida y transformación. Las figuras comenzaron a respirar, sus pulmones llenos de la frescura divina. El asombro se transformó en júbilo entre la multitud, pues conocían la dureza de sus corazones y la desesperanza de un pueblo cautivo. Las lágrimas brotaban de sus ojos, mientras lo que una vez fue un valle de desesperación ahora resplandecía con la luz de la vida renovada. Mirad, dijo Ezequiel, el Señor está en medio de nosotros, vivificando lo muerto y restaurando lo que se había perdido, y así, la multitud, ahora con rostros iluminados y corazones listos, se unió en gloriosa adoración al Dios que podía restaurar hasta lo más quebrantado. Ezequiel sintió el fervor de la comunidad crecer y se dio cuenta de que este asombroso milagro era también un símbolo de lo que estaba por venir, el Mesías que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Sin embargo, advirtió Ezequiel, su voz cargada de reverencia y urgencia, no caigáis en la complacencia. Esta resurrección es un llamado a la santidad, a volver al camino de Dios. Todo aquel que se aferre al nuevo pacto debe transitar en su voluntad. Mientras la luna comenzaba a iluminar el cielo, trayendo consigo la oscuridad de la noche, Ezequiel discutió la posibilidad de que su pueblo, después de haber sido levantado, todavía enfrentara un gran desafío. ¿Estáis listos para escuchar la verdad más profunda, el misterio que aún permanece oculto en el corazón de Dios? Preguntó. Las voces se apagaron, la incertidumbre llenaba el aire. El profeta elevó sus manos y, llenándose del poder de la revelación divina, sabía que pronto, su pueblo no solo sería restaurado, sino que experimentaría la esencia del pacto eterno como nunca antes lo habían imaginado. El tiempo de su cumplimiento estaba próximo, y el eco de la última promesa de Dios resonaría en cada corazón: seré su Dios y ellos serán mi pueblo, a través del ungido que ha de venir. La expectación en el aire se mantenía, como un denso manto que envolvía a la multitud, durmiendo en sus corazones el eco de las palabras de Ezequiel. Los rostros, aún iluminados por el júbilo de la resurrección, comenzaron a tornarse serios a medida que el profeta continuaba su mensaje. Así como el viento sopla donde quiere, dijo Ezequiel, de igual forma el Espíritu de Dios realizará su obra en ustedes. Pero debéis recordar que la transformación no es solo un milagro de vida física, es un llamado a la vida espiritual. ¿Estaréis dispuestos a seguir el sendero que el Señor ha trazado ante vosotros? Mientras hablaba, la luna brillaba intensamente, reflejándose en los rostros de aquellos que han sido llamados de las sombras. La multitud, antes perdida en la desesperación y el cautiverio, ahora se encontraba en medio de la gloriosa luz, y aún así, el peso del desafío no era un susurro lejano. ¡Oh, pueblo de Dios! Ezequiel clamó con voz potente. Un nuevo pacto se aferra a su corazón, mas no olvidaréis que en la vida nueva, los viejos hábitos deben ser desechados. Así como el aliento que infundo hoy tenéis,
debéis también renovar vuestros pensamientos y deseos. El Altísimo os llama a apartaros de la iniquidad. Las palabras de Ezequiel resonaban profundamente, cada sílaba tocaba las fibras más íntimas de sus vidas. Muchas almas vacilaban al recordar su historia de desobediencia, mientras que otras sentían el ardor de una esperanza renovada. Sin embargo, el profeta no se detuvo. Os prevengo, continuó. Los vientos de la adversidad soplarán. Habrá aquellos que se levantarán en contra de vosotros, como un río desbordante cargado de tempestades. ¿Seréis firmes en la fe? La tierra prometida no es solo un lugar, es también un estado de ser en comunión con Dios. Quien se aferra al nuevo pacto, se aferra a profundo significado, y será probado en su camino. La multitud, ahora en plena crisis de conciencia, sentía la urgencia de cada palabra. Algunos comenzaron a murmurar, otros se arrodillaban en oración, buscando la unción fresca de aquel aliento divino que había transformado sus corazones. «Oh, pueblo mío», exclamó Ezequiel al ver su respuesta. «No temáis, porque el Señor ha dicho, aunque el camino que andaréis será duro, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Sabed que su promesa es fiel, así como yo he visto el poder de su voz en este valle, presenciaréis su fidelidad en vuestras luchas». Se hizo un silencio profundo mientras el pueblo contemplaba la gran verdad de la promesa del pacto. La noche se extendía y las estrellas titilaban en la inmensidad del cielo, como testigos del compromiso divino que pronto se manifestaría en ellos. El profeta, con su rostro ensombrecido por el manto estrellado, hizo una pausa y con mirada penetrante agregó: «¿Lo que ignoráis aún, es que estos eventos son el preludio de un milagro mayor? Vuestra transformación es solo el inicio de un nuevo despertar, que culminará en la venida de aquel que será la luz a las naciones y el cumplimiento de toda promesa. Resuena en vuestros corazones, oh Israel. La nueva vida comenzará cuando reconozcáis la visión que aún no habéis visto. El rayo de esperanza que iluminará este mundo, proviene de aquel que, en mis palabras, aún no ha sido revelado. En él se encuentra el misterio profundo e inefable de la redención definitiva. El ungido vendrá, y con estas palabras resonando en el aire, una vez más, la multitud se quedó con el corazón en vilo, sintiendo el roce del destino a sus puertas. El tiempo estaba cerca. Pronto, el revelador del plan soberano de Dios surgiría, dejando en el espíritu de cada uno un profundo anhelo por la conexión eterna que solo Él podría ofrecer. En el pueblo, la expectación permanecía vibrante, como si toda la creación contuviera la respiración en anticipación de lo que estaba por venir. Ezequiel, con la mirada fija en el horizonte, fue momentáneamente sumido en la contemplación del vasto cielo estrellado. En su interior, las palabras del Señor resonaban. Despierta, oh Israel. La gloria del Altísimo se manifiesta en estos días y en este lugar, como nunca antes. Las voces de la multitud comenzaron a elevarse en fervorosa oración, cada uno buscando aferrarse a la promesa divina que el profeta había compartido. Las manos se alzaban y los corazones palpitaban con fervor. Las ansias de comprender el milagro de la restauración llenaron el aire, como una sinfonía de fe inquebrantable. «¿Qué haremos, profeta?», preguntó uno de los ancianos, su voz entrecortada por la emoción. «¿Cómo nos prepararemos para recibir la transformación que has anunciado?». Ezequiel, con su porte erguido, se volvió hacia el anciano, sus ojos reflejando la urgencia del momento. «Debéis buscar al Señor con todo vuestro corazón. Él ha prometido renovar nuestros valles. Es en la humillación, en la oración y en la búsqueda de su rostro donde hallaréis la respuesta. La tierra que os he prometido será vuestro hogar, mas su esencia solo será revelada a aquellos que andan en sus caminos». Con cada palabra, el asombro y el deseo de más comenzaron a brotar en el alma colectiva del pueblo. Las estrellas titilaban intensamente, como si junto a ellos fueran partícipes de este nuevo pacto que comenzaba a gestarse. «Recordad», insistió Ezequiel, «vendrá a vosotros uno cuya voz será como trueno y su palabra como lluvia suave.
Él traerá restauración a vuestras almas y a la tierra. Aquel que no juzgará por lo que vean sus ojos, ni reprenderá por lo que oigan sus oídos, sino que traerá justicia y paz. No temáis el camino que se presenta ante vosotros, pues este es solo el principio. El sonido de pies descalzos en el polvo resonó entre murmullos. Algunos de los jóvenes empezaron a alzar sus voces en una canción de alabanza, un eco que llenaba el aire y reconciliaba el cielo con la tierra. En este momento de exaltación, el profeta se integró al canto. ¿No veis? La esperanza ha sido levantada en medio de vosotros, y aquel que será el faro en la oscuridad ya se acerca. Entonces, con un repentino silencio, una inquietud pareció descender sobre el pueblo. Una sensación de palpitar, un aviso de que algo aún más profundo estaba por revelarse. Ezequiel, sintiendo la marea cambiante, hizo una pausa y dirigió su mirada hacia el sureste, donde, desde lo lejos, se divisaba una figura que emergía de la oscuridad. «Preparad vuestros corazones», les instó. Lo que está por venir no es solo un cambio, sino un intercambio divino de vida. Lo que habéis esperado será desatado, y os aseguro que no podéis comprender el peso y la gloria de lo que se está acercando. La multitud permanecía en un fervor rutinario mientras el viento comenzaba a soplar con más intensidad, trayendo consigo la fragancia del campo y una sacudida de energía divina. Fue en ese momento que el profeta entendió, el ungido vendrá, y su nombre será conocido en toda la tierra. El mensaje de salvación que ha estado oculto desde la fundación del mundo pronto resplandecerá entre las naciones. Con esas palabras, el cielo pareció abrirse en una clara promesa, dejando entrever un futuro lleno de esperanza, el mismo que sus corazones habían anhelado. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Ezequiel comprendió que esta revelación era solo el comienzo, pues aún había más que el pueblo debía descubrir sobre el plan soberano de Dios que se desplegaba ante ellos. ¿Cómo responderían los corazones que habían sido tocados? ¿Qué sacrificios se pedirían en el camino hacia la redención? La expectación de lo inminente se encontraba a la puerta, listos para ser cumplidos. La brisa del desierto comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo un susurro que pareció venir del mismo cielo. Ezequiel, sintiendo la presión de la revelación inundar su ser, se sintió impulsado a guiar al pueblo con mayor fervor. Atended, hijos de Israel, lo que está por manifestarse ante vosotros. La voz del Señor nos traerá una visión, un signo que sellará la promesa hecha a nuestros antepasados. Con una voz firme, el profeta comenzó a describir la visión que el Señor había puesto en su corazón. En el valle, hay huesos secos, una multitud inerte que clama por vida. No temáis, porque he sido enviado para anunciar que el poder de Dios puede restaurar lo que ha sido perdido. Se escuchará la palabra de vida, y aquellos huesos estériles, que no tienen esperanza, volverán a cobrar aliento. Las miradas de la multitud se centraron en Ezequiel, y en sus corazones se encendió una chispa de asombro. ¿Puede ser? ¿Puede el Altísimo hacer que nuestros desiertos florezcan nuevamente? La esperanza comenzó a brotar como flores en un campo marchito, mientras el viento parecía llevar las oraciones del pueblo al trono de Dios. Ezequiel, emulado por su fervor, se dejó llevar por el Espíritu y comenzó a pronunciar las palabras proféticas. Así dice el Señor, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Yo os daré aliento, y viviréis, os cubriré de carne y piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. El ambiente se llenó de un sentimiento de misterio y expectación. La lluvia del Espíritu comenzó a caer, y el eco de los huesos resonó en un lamento profundo. Esto no es solo para estos huesos, sino que es un símbolo de la resurrección de la casa de Israel, que ha estado en cautiverio, y de aquellos que han sentido la muerte espiritual porque creen que todo está perdido. Mientras Ezequiel hablaba, muchos en la multitud comenzaron a sentirse conmovidos. Algunos lloraban, recordando las pruebas y adversidades que habían enfrentado.
Sentían en sus corazones el eco de sus propias circunstancias y la alusión a la restauración. Entendiendo el poder que Dios tenía detrás de sus palabras, el profeta continuó. ¿No sería suficiente que la tierra se estremezca ante la llegada del restaurador? ¿Acaso no clama vuestro corazón por un nuevo aliento, por una renovación en espíritu y en verdad? Entonces, como si la tierra misma respondiera, un temblor sacudió el valle. Ezequiel exhortó, clama con fe, oh Israel. Invoca su nombre y confía en su promesa. Lo que está por venir supera toda medida de lo que hemos podido imaginar. El pueblo, en un grito unánime, levantó sus voces al cielo, clamando por el aliento renovador de Dios. Un estruendo de fe resonó, ven, oh Señor, y vivifícanos. Devuélvenos el gozo de tu salvación. Y cuando la multitud se unió en oración, algo extraordinario comenzó a suceder. El eco de su clamor fue respondido por un murmullo de poder. Se llevó a cabo el cumplimiento de lo que había sido profetizado, el viento del Espíritu sopló sobre los huesos, y en su interior, algo se sintió vibrar como el latido de una nueva vida. Ezequiel sabía que la manifestación de Dios estaba cerca y entendía que esto era solamente una preparación que los llevaría a descubrir toda la extensión del plan soberano de Dios. Mientras el pueblo experimentaba el movimiento de Dios entre ellos, el profeta levantó sus ojos nuevamente hacia el horizonte, sintiendo que este era solo el principio de algo aún más grandioso que estaba por revelarse. ¿Ven lo que se aproxima, oh Israel? No solo traeré revivificación a los huesos, sino que el Espíritu Santo desgarrará los velos de la incredulidad, trayendo a luz el propósito eterno para nuestra nación. El cumplimiento viene sobre nosotros, y con ello, la gloria del Altísimo será desplegada en toda su plenitud. A medida que la clase de vida nueva pasaba entre ellos, el eco del futuro resplandeciente resonaba en los corazones de aquellos que permanecían con fe. Pero, ¿qué sería la total magnitud de la gloria? ¿Qué vendría? La incertidumbre se colaba por sus venas, los corazones latían con la necesidad de entender el plan soberano que aún estaba oculto, y en su espera, la esperanza vibraba como un faro luminoso en la oscuridad que estaba cerca de ser abolida. Mientras la multitud continuaba en fervorosa oración, el viento como un aliento divino se hacía más intenso, envolviendo a todos con su calidez sobrenatural. Ezequiel se sintió asido por el poder de la revelación. Mirad y escuchad, oh Israel, proclamó con una voz llena de autoridad. El Señor está a punto de obrar maravillas en medio de nosotros. Los huesos secos despertarán. Y sus corazones, marchitos por el dolor y el sufrimiento, regresarán a la vida. El profeta se adentró en el corazón de su mensaje, porque el Señor nos dice, he aquí, yo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Ezequiel 37:12. Cada palabra parecía resonar como un eco divino, sacudiendo los corazones de todos los presentes. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente entre la gente, no como un signo de tristeza, sino de una expectativa viva, un río de esperanza que brotaba en la tierra árida del desierto. Algunos, levantando sus manos al cielo, clamaban, oh Dios, ven y restauranos. Danos de tu aliento. Ezequiel fue testigo de cómo los huesos comenzaban a unirse, como un rompecabezas divino. Los que habían estado dispersos eran reunidos, uno al lado del otro, como si el mismo Señor estuviera formándolos con sus propias manos. Este espectáculo no surgía solo de su boca, era la manifestación del poder de Dios, cuya promesa empezaba a tomar forma ante sus ojos. Mirad, qué maravilla es esta, dijo el profeta, lleno de asombro. El aliento de vida no solo volverá a estos huesos, sino que llegará a toda la casa de Israel. Porque Él promete, y pondré en vosotros mi espíritu, y viviréis, y os haré reposar en vuestra propia tierra. Ezequiel 37:14. El sonido de un gran estruendo comenzó a resonar como un rugido que llenaba el ambiente, producido por los huesos que se movían.
La multitud, asombrada, cayó en un silencio reverente, a medida que la visión se materializaba, una imagen profética de lo que estaba por venir. No temáis, oh hijos de Israel, continuó Ezequiel, su voz resonando con un poder casi palpable. Este es el tiempo de renovar nuestro pacto con el Altísimo. Este es el cumplimiento de la palabra. Estamos siendo preparados no solo para vivir, sino para ser testigos de la gloria de Dios en la tierra. A medida que los huesos cobraban vida, la multitud empezó a ver cómo carne y piel se unían a ellos, transformando la escena de muerte en una de resurrección. La expectación se apoderó del corazón de Ezequiel, entendió que esto era solo una parte de una revelación aún mayor. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios era que, así como estos huesos resucitan, también lo hará el espíritu de aquellos que se han sentido perdidos en su devastación. Noten, hermanos, lo que se aproxima, no será solo un retorno a sus cuerpos, sino la restauración de sus esperanzas. En ese instante, el entendimiento de la multitud se expandió, comenzaron a reconocer que la restauración que Dios prometía iba más allá de su piel y huesos. Era una restauración espiritual, el anhelo de un pueblo que había sido fracturado debido a su infidelidad. El aliento del Señor llenó el aire, y ellos se dieron cuenta de que las lágrimas estaban limpias, no solo por los recuerdos de un pasado doloroso, sino como un acto de fe en el Dios que sana, que vuelve a unir lo roto. Con ojos renovados, miraron hacia el horizonte de sus promesas. Ezequiel sintió que las manos de Dios estaban en movimiento, y a medida que el pueblo comenzaba a experimentar revivificación, una pregunta imperiosa surgió entre ellos. ¿Qué otro milagro manifiesto estaba reservado en el plan divino que aún no habían contemplado? La incertidumbre y la expectativa se entrelazaban, mientras el profeta ya vislumbraba que el mayor secreto del Altísimo aún aguardaba su revelación. ¿Cuáles serían las implicaciones del regreso del pueblo a su tierra prometida? ¿Y qué pasos podrían preceder las maravillas que Dios estaba tejiendo en el corazón de su nación? Las visiones de Ezequiel danzaban en su mente, mientras su cuerpo vibraba con la conmoción de la obra divina que se estaba desplegando ante él. El aliento de vida había sido liberado en el valle, y los rostros expectantes de los hijos de Israel reflejaban no solo asombro, sino la anticipación de lo desconocido que venía. Sin embargo, una creciente conciencia envolvía al profeta, llevándolo a discernir que el propósito del Señor era mucho más profundo de lo que les había sido revelado. El eco del viento aún resonaba, transformándose en un murmullo sagrado que parecía hablar de nuevas promesas. ¿No es este el tiempo?, se preguntó Ezequiel. ¿No es ya el momento en el que el Señor restaurará no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu? Oh, pueblo de Dios, preparemos nuestros corazones. Con fervor renovado, Ezequiel levantó su voz una vez más, llenándola de un clamor que traspasaba la realidad. Escuchad, oh Israel. El Espíritu del Soberano puede ser derramado sobre nosotros, y cada corazón que haya estado en desasosiego encontrará paz. Este es el tiempo de un despertar no solo físico, sino espiritual. Mirad con ojos de fe, y ved cómo se desata el camino del Señor en los corazones arrepentidos. Los corazones de los presentes se conmovían, y el temor que había inmovilizado a muchos se convertía en fe dinámica. Despertad, oh corazones adormecidos, levantad vuestros ojos a la gloria de aquel que hace nueva todas las cosas. Vuestras cadenas han sido deshechas, y la luz del cielo comienza a brillar sobre vosotros, declaró Ezequiel en un tono profético, mientras las llamas de la esperanza ardían intensamente. A medida que el milagro continuaba, la visión de Ezequiel se amplió. Más allá de la resurrección de huesos y cuerpos, sintió el abrazo del plan redentor de Dios que abarcaba generaciones. Había estatus de unión entre el pasado y el futuro, el regreso a la tierra prometida y la verdadera restauración del pacto divino. En su corazón reverberaba el testimonio de que las tribulaciones del pueblo no se habrían de comparar con la gloria que habría de ser revelada. Las palabras del profeta comenzaron a tomar forma, convirtiéndose en un canto que resonaba: os restituiré lo que comió la langosta, el saltón y el oruga. Joel 2:25.
Sus corazones estaban en ciernes de un renacer, reconciliando el dolor del exilio con la esperanza del retorno. La reconciliación no sería solo un regreso a sus tierras, sino un retorno a la intimidad con Dios, un ciclo de gracia y restauración que se desplegaba por toda la creación. De repente, desde las altitudes celestiales, el murmullo de Dios resonó nuevamente, trayendo un silencio reverente sobre la asamblea. Ezequiel, con el rostro iluminado por la verdad divina, sintió el llamado, y habitaré en medio de ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 37 horas y 27 minutos. La promesa de una nueva vida estaba apenas comenzando a revelarse, abriendo las puertas del asombro. Los corazones en la multitud latían al unísono, conscientes de que el regreso a su tierra significaba mucho más que geografía, serían restaurados a su identidad. Pero en el sopor sagrado que seguía a esta promesa, una pregunta misteriosa ocupaba las mentes de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. ¿Qué transformación divina aún aguardaba en el secreto del plan soberano de Dios? Las obras de Dios no eran solo el cumplimiento de un deseo humano, sino el despliegue de su propósito eterno. Así, esperan la revelación final que alteraría el destino de la humanidad misma. En medio de la vibrante expectación del pueblo, el aire se impregnaba de la fragancia de promesas revitalizadoras. Ezequiel, aún asombrado por la poderosa obra que tenía lugar ante sus ojos, se sintió impulsado por el Espíritu a buscar la voz del Señor una vez más. Mirando hacia el cielo estrellado, se sumergió en la búsqueda de una dirección divina que revelara la profundidad de lo que habían comenzado a experimentar. Señor, clamó en su corazón, ¿cuál es el mensaje que aún está oculto? ¿Cuál es el próximo paso que debemos tomar como pueblo resucitado? Tu aliento nos ha renovado, muéstranos cómo caminar en este nuevo amanecer. A medida que se arrodillaba con la frente en el polvo, un poderoso viento sopló de repente, llenando el valle con un murmuro celestial. La voz de Dios resonó en su interior, nítida y clara: Hijo de hombre, el tiempo de cumplimiento se acerca. No solo te he llamado para comunicar la restauración física, sino también la transformación de corazones para reverberar con la gloria de mi presencia. Ezequiel se levantó, sintiéndose como un mensajero divino. ¡Oh, casa de Israel!, exclamó, su voz atronando en la vasta llanura. El Señor ha hablado y su palabra es vida. Este es el tiempo de regresar a su pacto. Están siendo llamados no solo a levantarse de la muerte, sino a renacer en el Espíritu y a estar listos para recibir su gloria. He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. Isaías 43 horas y 19 minutos. Las palabras del profeta resonaron, evocando un nuevo fervor en la multitud. La esperanza construyó un canal de fe a través de sus corazones, disolviendo la incredulidad. Ellos empezaron a anhelar más, un deseo de entender el significado profundo del nuevo pacto que su Dios estaba ofreciendo, anhelando estar listos para la promesa que aún estaba por cumplirse. Sin embargo, mientras el pueblo respondía con alegría, una sombra de incertidumbre nubló el corazón de Ezequiel. Señor, murmuró, ¿cómo puede un pueblo tan quebrantado y alejado de ti volver a experimentar tu gloria? ¿Qué transformaciones tendrán que suceder en nosotros no solo para recibir, sino para ser verdaderos portadores de tu luz? Mientras sus pensamientos se desbordaban, el ángel del Señor apareció a su lado, trayendo consigo respuestas a las preguntas que lo atormentaban. No temas, Ezequiel, dijo el mensajero del cielo, porque el camino hacia esta transformación será marcado por la apertura de corazones y el sometimiento a la voluntad de Dios. El pueblo debe estar dispuesto a dejar atrás su pasado, aferrarse a la esperanza y seguir en fe. La obra que se inicia hoy es solo el preludio de algo mucho más grande, una luz que se alza para disipar las tinieblas. La revelación del ángel alimentó la llama de esperanza en Ezequiel. Entonces, debemos prepararlos. Debo señalarles el camino hacia el arrepentimiento y la verdad. Si ellos se entregan al proceso, la revelación de un nuevo pacto florecerá. Ezequiel se volvió hacia la multitud. Preparad los caminos del Señor en vuestros corazones.
Arrepentíos de vuestra iniquidad y no volváis a la necedad. En cada paso que deis hacia Dios, experimentaréis el sostén de su mano. El corazón quebrantado será el hogar de la morada de su espíritu. Las palabras del profeta resonaron como una llamada sagrada. A medida que los corazones de la multitud comenzaban a latir en un compás renovado, una luz brillante comenzó a formarse en el horizonte. Un destello dorado que prometía la llegada de un nuevo amanecer, un símbolo de las manifestaciones futuras que Dios había preparado. Reconocedlo, oh pueblo mío, instó Ezequiel, porque en poco tiempo veréis lo que vuestros ojos aún no han contemplado. La llegada de aquel que traerá no solo la vida, sino el perdón y la nueva vida impregnada de su presencia que jamás podrán apartar. La multitud, cautivada por la promesa, no podía contener su anhelo. ¿Quién es este que traerá la salvación? ¿Qué milagro hará en nuestros corazones? El profeta se sintió lleno de la unción divina a medida que la revelación brotaba en su ser. Él es el Mesías que anheláis, el Santo de Israel que vendrá a realizar la obra final del pacto eterno. Su llegada es la culminación de la promesa que está escrita en los corazones de los profetas. Su luz se manifestará ante vosotros, y será un tiempo de restauración y redención. Mientras el profeta dirigía la mirada hacia el horizonte, satisfecho con la representación de lo que él había de hacer, el murmullo de la multitud se convirtió en un canto de adoración, con sus corazones dispuestos a seguir la nueva dirección del Señor. Sin embargo, en el trasfondo del júbilo, el justo eco de la advertencia seguía retumbando. ¿Pero estarán listos para seguir? ¿Recibirán al Santo sin vacilación? Solo en aquel momento en el que la comunidad unida estuviera dispuesta a escuchar y a actuar con fe en el cumplimiento de la promesa, el verdadero legado del plan soberano de Dios brillaría sin obstáculos. La carga de la revelación se hacía cada vez más palpable. Ezequiel sabía que este no era el final, sino un umbral hacia un misterio divino aún por descubrir, y así terminó su mensaje: el tiempo de la transformación está a la puerta, mientras la gloria del Altísimo se prepara para brillar entre vosotros. ¿Cómo responderéis, oh familia de Dios? La eternidad aguarda una respuesta sincera. Con esas palabras colgando en el aire, el eco de lo sobrenatural resonaba, y el pueblo, cautivado por el amor de Dios y la promesa de su venida, se encontró unido en un solo clamor, deseando fervientemente el cumplimiento del misterio del plan soberano de Dios que aún aguardaba en el corazón del cielo.